Sin respuesta es una pausa. Es cuestionarnos. Es búsqueda. Es curiosidad. Es ir más lejos. No somos producto terminado. Sin respuesta. Jorge Andere y Pepe Carvajal. Pero el dolor es proceso de curación. Claro, pero, ojo. Abrir las heridas, pero no es tan fácil abrir una herida. Creo que quien realmente tiene la responsabilidad de influir en la conciencia debe tener mucho cuidado en que al mismo tiempo que se abre la verdad evidente, también se nutra al yo consciente. Se fortalezca. ¿Y qué sería nutrir? Pues es difícil. No lavar el cerebro, no dar terapias fáciles. Nutrir es realmente rescatar, empezar por lo más evidente que es los pies, nuestro cuerpo, la respiración, entrar a qué es lo que nos da salutogénesis, que es la parte también no solo física, sino lo que hemos estado hablando en miles de podcasts, es mi trabajo emocional. Finalmente un poco el cuarto camino, o hablábamos ahorita de Ken Wilber, que pues es un modelo occidentalizado del cuarto camino, que es, pues sí, somos cuerpo, somos mente y somos también corazón o emoción. Y finalmente el cuarto, que es el que se hace con estos tres, y la conciencia de cada uno de ellos, de acuerdo a Wilber o de acuerdo a Gurdjieff, es cuando trabajas el físico, cuando trabajas la mente, cuando trabajas la emocionalidad, en algún momento haces el yo con esos tres. Gurdjieff dice que se acrisolan, es como si echas cristales, se acrisolan y se hace un solo líquido, cristal, y ese es el cuarto camino, ese es el yo, por decir algo. Y tampoco es una fórmula que te dé la panacea, o sea, no. Hacerte consciente de eso, sí, pero creo que eso te fortalece para entonces asumir de pronto criterios de realidad que que te dan el golpe, por lo menos no te alarmas y no. Pero ya estás entrando a un nivel de conciencia más cósmica, ¿no? Que me encanta cómo lo explicas, ¿no? Que nacemos en una unidad con el universo. Con el universo. ¿Cómo lo explicas? Y después hay decisiones que nos impiden tener esta conciencia. Y luego regresamos al final a esta unidad, ¿no? A esta unidad. La meta es esa. De hecho, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, hay una frase donde escribe toda una vida por esos instantes de plenitud. Y es como ese regresar a lo que Ken Wilber llama la conciencia de unidad, en donde pierdo la sensación del yo, del ego, y me convierto en una sola cosa con lo mismo. Es la sensación que se cree que viven los monjes tibetanos cuando se iluminan. Pero a ver, sin ser monje tibetano, uno como nosotros de la calle, ¿cómo puede, Pepe, uno vivir esta sensación de unidad, ¿no? Mira, lo que platicaba Wilber, lo primero es que nos separamos. Nosotros cuando nacemos no tenemos todavía lenguaje, no se han desarrollado los mapas o las redes neuronales que te den el lenguaje. Entonces, como no tienes lenguaje, no tenemos la posibilidad de vivirnos o experimentarnos aparte de. Para nosotros, el bebé, cuando le hace así con su mano y se espanta, no está viendo su mano. O si los árboles se hacen así con el viento, no está viendo él es el árbol y el viento que los está meciendo. Pero hay un momento en nuestra vida. Qué hermosa sensación debe ser, ¿no? Y esa es la sensación de conciencia de unidad, cuando pierdes ese yo. Sí, pero ya la vida de los humanos. Es que hay otro. El next no tibetanos. step es cuando empiezas a desarrollar el lenguaje y tienes conciencia de ti mismo. Cuando por primera vez un bebé se ve frente al espejo. O sea, el lenguaje está relacionado con la conciencia, obviamente. Claro. El lenguaje, de acuerdo a ciertos estudios, el otro día platicamos de Luria, de Vygotsky, nos da la capacidad de desprendernos y observarnos cómo nos comportamos. Eso es mágico en el ser humano. Ahora, una vez que tenemos ya lenguaje, con el lenguaje nos educan en el sentido de que tienes que aprender normas, reglas, principios, valores, todo eso. Y valores, no te gustó. Todos esos los valores. Pero fíjate, y entonces para educarnos es importante. Nos condicionan, no como a perritos de Pavlov la comida. O sea, sería muy simple, te portas bien, comes, te portas mal, no comes, ya verás. Pero a nosotros nos condicionan el afecto, el amor. Y eres entonces niño bueno, eres muy bien porque haces las cosas como el niño bonito, pero si no cumples las reglas o juegas para el otro lado, no niño malo, feo, o no eres visto. Malo o no eres visto. Entonces, en esas decisiones, primero nos separamos del universo, luego me separo de mí, del amor, esencia, del ¿no? afecto.
Y en la adolescencia viene la más crítica, que es que nos separamos del cuerpo. Y entonces creces, ¿no?, pensando o creyendo que el cuerpo es tuyo, que es un envase que nos prestaron. No está mal tener esa perspectiva, pero a final de cuentas lo que Gurdjieff y otros dicen es que sí, pero asúmete cuerpo. De la piel para adentro, dice Ken Wilber, de la piel para adentro soy yo, de la piel para afuera es no yo. Y finalmente, ¿qué significa lo que busca, asúmete cuerpo? es quien tú eres, no es tu cuerpo, es que no es mi mano, no es mi... Mira, un ejemplo rapidísimo. Si yo me quitara ahorita aquí la piel y la aviento allá y digo, esa es mi piel, y luego me quito los músculos, digo, allá están mis músculos, y acá está mi sistema digestivo, 660 músculos, y aquí está, y 300 huesos, y mi cerebro, y todo, y entonces, ¿dónde está Pepe? ¿Quién es Pepe? Pues Pepe está ahí de hecho pedacitos, regado en el piso. Pero también Pepe es el que puede ver esos pedazos. Claro, y entonces ya ahí viene ya el concepto mental, el lenguaje, puedo ver cómo me comporto, puedo tomar decisiones que me aproximen, puedo ser consciente finalmente. Y el siguiente nivel es, te digo, el del lama tibetano, que en su meditación de pronto, un momento, se vuelve a desprender y se conecta con todo. En el lenguaje de Eckhart Tolle, donde habla en el poder de la hora, pero también tiene otro libro muy hermoso que se llama Una nueva tierra, que leí y habla pues de este choque entre esta personalidad egoísta, egocéntrica, ¿no?, a la personalidad que se abre al universo, que se abre al contacto, a la relación, ¿no? Y John Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, que habla también del tema de estar en la conciencia, es estar en el aquí y en el ahora. Fíjate cómo ahora buscamos no vivir el presente. O estamos, es que antes me pasó con esquemas y respuestas ya hechas, o estamos con el miedo hacia adelante, ¿qué va a pasar, ¿no? hacia adelante? Este esfuerzo de vivir con todo el instante, me parece que es el punto de trabajo de la conciencia. Y que te permita ser espontáneo, ¿no? Por ahí va, pues ¿no, sí, Pepe? Yo creo que sí tiene que ver con espontaneidad, pero también tiene que ver con la experiencia, hacia dónde vas caminando. O sea, tu experiencia nos da incluso algo de intuición. Sí, pero es el momento presente con todo. Pero el momento presente es en el que me estoy conduciendo. Por ejemplo, ahora, ¿qué diferencia hace estar contigo ahorita platicando sin distracciones, sin querer quedar bien? Esta personalidad egoica de llamar la atención, o de, por ejemplo, a veces veo que hacen podcast y en el fondo dicen, ay, les recomiendo que tomen mi taller de... O sea, finalmente estás viendo algo mercantilista, ¿no? A decir, no, pues esto yo lo comparto, lo gozo o lo sufro, como parte de este proceso de aprender con ustedes. Pero no es una meta, desde luego, pero sí el esfuerzo, yo creo, de estarlo haciendo con esta conciencia. Porque no es que llegues a un punto en el que, ahora ya soy consciente y voy a andar consciente por la vida. No, y entonces es un ejercicio. Entras, acuérdate de esa escalerita de los niveles de la conciencia. Son 4 niveles. El que vive en el inconsciente incompetente. O sea, en una ceguera total, no funciona, no es efectivo, es infeliz, pero se dice a sí mismo, es lo que yo soy. Y se cuenta cuentos comprando de todo, cuando no se da cuenta que el comprado es él. Que la pérdida del Mefistófeles, ¿no?, de Fausto, que hace una negociación equivocada y pierde la libertad, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana comentábamos, ¿qué pasa cuando un muchacho entra al mundo del narcotráfico? Como que dices, bueno, me arranca de la pobreza, me arranca de la miseria, pero al final ya no se puede salir de ahí, ¿no? Entra en una especie de negociación y luego dices, no, ya me arrepiento. Ya no puedes. No, te y en esos esquemas es muy difícil. Y también en nuestros vicios propios. Jóvenes, ¿no? Así como los agarran para el narcotráfico, también los pueden agarrar para una vida pseudo religiosa y que en realidad sin haber vocación, ¿no? Pero algo que dijiste ahorita que me pareció muy importante, también andar en esta especie de narcisismo
ya soy el consciente, ahí te das en la torre. No, pues no. Más bien, el trabajo de la conciencia es, yo no diría ni siquiera de cada día, es de cada minuto. Es que, cada minuto. como los que dicen, es que ya estoy O sea, del otro lado, ¿no? Ahora sí ya estoy del otro Pepe. lado. Pues, ¿cuál otro lado? ¿Dónde andaba? Sí, por ejemplo, ahorita te está lastimando la planta y pues no te das cuenta, ¿no? Y te hace, pero No, al final, si te diste cuenta, haces cosquillitas. ¿No? Mira, esto, no sé si te acuerdas de un cuento que lo atribuyen a los hinduistas, budistas, pero es el cuento de que varias personas, sin tener el esquema de que era un elefante, salieron de paseo, pero tenían el problema de la invidencia, ¿no? Okay, y entonces salieron a caminar y bueno, pues se toparon con lo que nosotros conocemos como elefante, pero ellos no tenían el concepto de elefante. Por eso alguien decía, cuando defines algo, ya lo echaste a perder, porque ya no tienes esa percepción del detalle. Yo sentí como una serpiente, ¿no? Y tenía las características, de hecho hasta me dio miedo tocar, ¿no? La trompa, ¿no? Bueno, él no tenía el esquema de la trompa. Yo sentí una serpiente. Yo sentí un tronco duro, pesado y ancho. Las patas, ¿no? Las piernas. Yo, una soga suave, ¿no? Y delgada. Yo noté que era como áspera. La figura era áspera. Yo no logré abarcarla ni con mi cuerpo. ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? Cada uno de nosotros tiene una parte de la verdad. De ahí la importancia que entramos al segundo término y que va a colación con lo que tú decías. Aguas con sentir que ya soy consciente. Que ya estás. Porque yo creo que una de las cosas que nos mantiene vivos es siempre tener la mente del principiante. Sí, exactamente. Y eso es estar vivo, y eso es renacer cada día. Si en verdad cada día, pudiéramos estar conscientes, nos daríamos cuenta de todo de lo que no somos conscientes, o sea, de toda la inconsciencia. Entonces, pues, en cierto sentido es ese espíritu de conocer, de experimentar, de ver las cosas nuevas todo el tiempo. Creo que eso es algo que nos ayuda a esa conciencia de cierta forma. Y, bueno, para ir aterrizando, porque siempre me gusta tu enfoque más mexicano, okay, ¿no? De la filosofía de los aztecas. Hay algo bien interesante. Esta cultura de tantos milenios. En ¿no? la cultura mexicana, pues hay el panteón es muy extenso. Y Tezcatlipoca es la conciencia. Es muy raro, yo a la fecha no conozco una persona. Tezcatlipoca es... Tezcatlipoca. Tezcatl es arena pulida y es un espejo. En México ya habían espejos, no es cierto que nos cambiaban por oro. Tezcatl es un espejo, es arena pulida. Tli es un adjetivo posesivo no personal. Okay. Y Popoca es humo. La traducción es nuestro espejo que humea. Pero acuérdate que el náhuatl no es de conceptos, sino de imágenes. Entonces la imagen de Tezcatlipoca es, imagina que tienes un espejo aquí en tu mano y está humeando el espejo. El reflejo natural es tratar de ver qué hay del otro lado del humo. Cuando logras ver algo de atrás de esa turbulencia, pues ese es a ti, tú te encuentras. Entonces el Tezcatlipoca, ¿no? Hay 4 Tezcatlipocas, que son cada uno está relacionado con la conciencia. El primero es el blanco y es el Tlatlauca, que es de tlaólica, la palabra, justo lo que hablábamos. Y es la conciencia de ti mismo. Es Tetzau, cuando te apareces en el espejo, cuando estabas en la adolescencia y pasas por una crisis y te ves al espejo y dices, es que no sé qué onda conmigo. No, es Tezcatlipoca que te está enfrentando. Si había espejos o no espejos, había reflejos. En el río, el agua. En el río, en el agua. ¿Tú crees que los espejos llegaron de allá? No. Esos se reflejaban en cualquier ambiente de la naturaleza. Pero hay otros ya estadios de conciencia en esta misma, que es el siguiente Tezcatlipoca, es el amarillo y es el Yayauca, el de la guerra. ¡Uy, sí. Qué bonito! Y el Yayauca, la guerra es que te está diciendo... Ya lucha, ¿no? Es ese como Pepito Grillo, ¿ok? Bueno. Como la voz de tu conciencia,
que te está El Sancho, dando esa el Sancho, guerra. ¿no? ¿Cómo llamábamos ¿A dónde vas? Por aquí no es. en la figura del karateca. Exacto. ¿Cómo le llamábamos? El Kato. Kato. Es el Kato. Es el Kato. Y luego hay otro nivel que es Nekok Yaok. Y ese, fíjate, es el enemigo de ambas partes. Y ese es el estadio de conciencia en que siempre te estás cuestionando. La gente que tiene un elevado carga de conciencia, porque eso viene según astrológico, la gente que tiene ese elevado, son los que siempre se están cuestionando, que si me quedo sentado, ¿por qué estoy sentado? Y si me paro, ¿por qué no me quedé ahí? Entonces, siempre Está te bien, estás ¿no? cuestionando. Claro, Es porque eso te ayuda a ser ¿no? crítico. Ese es el un poco aquel juego que crítico. hacemos en las dinámicas de grupo, en donde no se dan cuenta quién es el enemigo. Ajá. Y entonces se destrozan. Se están entre sí. destrozando. ¿Y cuántas veces? A veces nosotros somos el enemigo de nosotros mismos. Qué interesante. Y el cuarto es el negro, el isquimili, que esa es la conciencia punitiva, que tiene que ver con pórtese bien, porque si no, hay un castigo. Consecuencias. Ajá, y a partir de eso, la filosofía mexicana dice que tiene cierto nivel de cargas energéticas. Y tiene que ver con la conciencia. Ajá. ¿Te acuerdas que yo me quedé ahorita un poquito hablando del inconsciente incompetente? Sí. El que no se da cuenta de nada. Ajá. Pero luego el siguiente nivel es consciente incompetente. Es como te das un me di golpe. cuenta O sea, el niño que cree que maneja muy bien, agarra el coche de su papá y se estrella. Ajá. Y ahí es donde a veces tienes que pagar precios muy altos para aprender. Ese es el quiebre en el coaching, cuando te das cuenta que no eres aquel que tú pensabas, ¿no? Y es cuando te ves en el espejo, en esta filosofía náhuatl, sí, en náhuatl. esta filosofía náhuatl, ¿no? Pero luego llega un momento en donde tienes que trabajar. Ese es el guerrero, que es el consciente, incompetente. Perdón, el tercero. Consciente, luego viene competente. el tercero, el consciente competente, que es estar con tu Sancho Panza, no irte solo por el Quijote, ¿no? Sino, a ver, date cuenta. ¿Para dónde vas? ¿En dónde estás de pie? ¿Qué consecuencias? O sea, exacto, respira, haz stop. Y la palabra stop la uso mucho, pero tiene que ver con, vamos a hacerlo como un acróstico. Stop es silencio. Ok. Serenidad, antes que nada. Y el silencio te permite para hacer contacto, ¿no? Ok. O es observa. Observa. O sea, observa tu cuerpo, observa el medio ambiente, observa cómo te enganchas con Pepe o no te enganchas, ¿no? Tómate un tiempo. Time. Tómate un tiempo para no seguir respondiendo de manera automática. Sí, porque te quedas en la reacción. Exacto. Y P es prosigue. Pero ten durante el día tus stops, ¿no? Para que permitas ser observador. Y entonces, si aprendes a observar tu respiración, si aprendes a observar el peso, a sentir el peso, el pasto, por muchos ejercicios, caminar descalzo, ¿no? Ajá, hacer comer tierra. despacio, etcétera. Si empiezas a observar, entonces tal vez te des cuenta de que estás golpeando públicamente a otra persona en un recinto sagrado, puede ser, que es el recinto legislativo. Y ahí es donde dices, estos hombres o estas mujeres estamos todos en una parte enajenados de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta ni siquiera de cómo amanecemos, ¿no? Nos enamoramos tanto afuera del rol y del aplauso que ya no escuchamos nuestros silencios o no nos damos ese espacio para el silencio. Bien, Pepe, pues yo creo que ya hemos inquietado sobre el tema, la conciencia, sin dar alternativas, ¿no? Pero yo lo que diría, muchos autores dicen que el simple hecho de ampliar la conciencia ya te da cambio de decisiones en tu vida. Yo no lo sé. O sea, porque muchas veces puedes tener conciencia y seguir fumando, o puedes tener conciencia y seguir en como aquel que decía, soy macho, ¿y qué? Ya me conocías, ¿no? Entonces la conciencia no necesariamente va acompañada de mejores decisiones. Es que ahí viene la disociación, fíjate, porque si no haces como piensas,
terminas pensando como Sí, haces, ¿no? es el clásico que ve que le hace daño algo, pero pues, dice, no, finalmente la vida es tan estresante y ya me doy chance. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje? ¿En qué pudiste aumentar un poquito la conciencia? O yo ahorita también, en esta charla, ¿qué dirías? Aquí hay algo muy importante que hay que aprender, hay que estar estudiando, leyendo, conociendo cosas nuevas. Quizá no como tarea, porque a veces nosotros de repente decimos, a ver, vamos a hablar de este tema y agarramos ese tema. Pero de pronto así como que agarrarte lo que no es tu tema. A ver, léete una novela, lee algo de ciencia, lee algo de ficción, lee algo de que no sea tu tema, que no sea... y aprendes algo. Yo lo veo con mi hija, por ejemplo, que ahorita está leyendo estas novelas coreanas que están de moda. Seguramente algo de geografía y algo de cultura les va a quedar, no nada más lo que están viviendo los personajes. Por eso no me peleo tanto con ella de que lea ciertas cosas. Ya ella irá como que agarrando otras lecturas. Pero sí creo que un gran aprendizaje, en mi caso de ahora, es esta conciencia de que no es nada más el tema que yo domino, no es nada más, porque sería quedarme ahora sí en el cuarto nivel, que es el inconsciente competente, que ya lo hago bien inconscientemente, entonces ya me siento aquel campeón y ya no estoy aprendiendo más. Okay. Ahí ¡pac! Se me acaba tengo que regresar a un plano de inconsciencia e incompetencia, de que me dé un cristalazo, que eso es lo que me va a animar a estar creciendo, creo yo. Bueno, y si tú me preguntas, para mí, ¿qué fue? A mí... La verdad es que me gusta mucho platicar contigo por ejemplo, hoy me llevo esto de que tenemos una cultura tan hermosa que hay que vernos con más dignidad. Esto de Tezcatlipoca. Me dice, qué maravilla que todas estas conclusiones de grandes autores y demás, nosotros como mexicanos tenemos que vernos con mayor dignidad. Sí. Porque esto, si nutrimos nuestra historia, si nutrimos nuestra raza y además aprendemos de todas las corrientes actuales, qué maravilla haber nacido en un lugar que tiene raíces, que tiene historia y que tiene una historia de conciencia desde sus inicios misteriosos. Sí. Y no somos los únicos, en la India tienen lo suyo, en Egipto tienen lo suyo, claro. Todos tienen lo suyo. Mira, alguna vez mi maestro, platicando en eso, mis maestros de mexicanidad, les decía, pues sí, es que en la India dicen lo mismo, sí, pues es que el Bhagavad Gita, y me dice mi maestro Felipe, sí, todos hablan de lo mismo, Pepe, ¿tú de dónde eres?, me preguntó. ¿Y qué contestaste? Pues me quedé así, y después de unos meses de reflexionar, eso fue cuando decidí estudiar más sobre la cultura mexicana. Y dije, sí, todos dicen lo mismo, pues voy a estudiar lo mío, yo aquí nací. Está bien. ¿No? Sí, no, y sobre todo ahora, cuando hay tantas culturas encima de lo nuestro, claro. Hay que... y hay que abrazarlas a todos. Yo me llama mucho la atención cuando un turista especialmente pues, más cultivado, ¿no? Llega, ¿cómo le llama la atención nuestra historia, nuestra génesis, claro. ¿no? Como grupo social, ¿no? Tenemos que revalorarnos, porque en esa revaloración podremos abrir la conciencia de una persona con mayor dignidad, más nutrida. Más nutrida. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Jorge Andere y Pepe Carvajal.